En el inmenso tablero de ajedrez del fútbol europeo, donde cada paso se calcula al milímetro y cualquier murmullo puede transformarse en tormenta, hubo alguien que eligió no mover una pieza, sino sacudirlo todo con un acto de autoridad. Esta vez, el nombre que rompe el silencio es el de Vincent Kompany, y su movimiento más contundente fue señalar a un hombre y declararlo intocable dentro de su plan, el colombiano Luis Díaz. Lo que está ocurriendo no es una simple actualización del mercado, es una advertencia directa, un golpe sobre la mesa, un aquí se acabó la especulación, que retumba desde Múnich hasta Madrid. El Bayern se plantó, dibujó una línea roja y convirtió al Guajiro en la bandera de una etapa nueva, porque esta es, en el fondo, la historia de un club que decidió que su proyecto vale más que cualquier cheque, por grande que sea. Imaginen el escenario. El Allianz Arena, ese gigante que todavía guarda el eco de la última batalla sobre el césped, hoy no vibra por un gol, sino por una frase. La sala de prensa está llena de cámaras, micrófonos y periodistas de todos los rincones. El ambiente pesa, y la pregunta que flota, el nombre que se repite en voz baja, es uno solo: Luis Díaz. En medio de ese coliseo mediático aparece Kompany. Camina sin prisa, pero con seguridad. La mirada no tiembla, el gesto no duda. Se sienta, acomoda el micrófono y antes de que la primera pregunta termine de formarse, toma el control de la escena. Suelta una frase que no suena a respuesta, suena a decreto. Con una claridad que corta el aire, Kompany deja el mensaje estampado para todo el planeta fútbol. Luis Díaz no está en venta. Es una pieza esencial de este proyecto, sin rodeos, sin diplomacia, sin esa típica ambigüedad que deja una rendija abierta por si acaso. Fue un no seco, firme, casi desafiante, un portazo a los rumores. En ese instante, el Bayern dejó de parecer un actor más del mercado y se presentó como una fortaleza. Aquí no se negocia lo que define el futuro. En una época donde muchos clubes parecen dispuestos a cambiar identidad por cifras astronómicas, el gigante bávaro levantó un muro, y arriba de ese muro, en lo simbólico, colocó la bandera de Colombia. El impacto fue inmediato. En Alemania, las portadas ardieron celebrando la determinación de un Bayern que quiere recuperar su esencia del Mía San Mía. En España, los programas que ya preparaban el guión de una ofensiva del Real Madrid tuvieron que girar de golpe. Y en Colombia, el orgullo recorrió el país. Ver a uno de los suyos valorado no como mercancía, sino como el corazón de un plan ganador. La prensa internacional entendió algo al instante. Esto no era un capricho personal del entrenador, era una postura institucional. Kompany no hablaba solo por sí mismo, hablaba con la voz de un club entero, de una directiva que ha decidido que, si quieren volver a dominar Europa, primero deben blindar lo que consideran su tesoro. Su primer gran mensaje como líder no fue anunciar un fichaje, sino marcar un principio. Y entonces aparece la pregunta clave. ¿Cómo se llega a este punto? ¿Cómo un jugador que aterrizó hace relativamente poco en Múnich pasó de ser una estrella más a convertirse en un pilar intransferible? La respuesta, amigos del fútbol cafetero, no está únicamente en las luces del estadio, está en la intimidad del entrenamiento, ahí donde se ve quién es quién cuando no hay aplauso. Cuando Luis Díaz llegó a Baviera, se le recibió con respeto por su calidad, pero también con la duda que siempre persigue a los futbolistas de estilo explosivo. ¿Encajará esa electricidad de calle en la maquinaria precisa del fútbol alemán? Para muchos, Lucho sería un revulsivo de lujo, una opción más en una plantilla repleta de nombres grandes. Para Kompany, en cambio, era la pieza que faltaba. Fue en el laboratorio cotidiano, en esos entrenamientos donde todo se desnuda, donde Kompany terminó de medirlo. Allí Díaz no solo mostraba talento, mostraba carácter, una ética de trabajo feroz, una competitividad que no se negocia. Cuando la sesión subía de intensidad, él pedía más. Cuando el cansancio empezaba a doblar piernas, él corría como si recién empezara. Disputaba cada balón como si fuera el último. Cada sprint lo hacía con el alma.
Y esa energía no se quedó en la práctica, se filtró a los partidos oficiales. Cada vez que Díaz encaraba por banda, el estadio se levantaba porque olía que algo podía pasar. Cada presión tras pérdida era una chispa que encendía al resto. Company entendió que no tenía solamente a un extremo desequilibrante, tenía un catalizador emocional, un jugador capaz de cambiar el pulso del equipo con una jugada, con una carrera, con una decisión valiente. Sin discursos grandilocuentes, sin postureo, Luis Díaz empezó a convertirse en el termómetro del Bayern, en ese futbolista al que todos miran cuando el partido se traba y las ideas se agotan. Su fútbol se volvió su lenguaje y su liderazgo nació como consecuencia natural de su entrega. Así dejó de ser una apuesta para convertirse en certeza. Y Company, que reconoce líderes porque él mismo lo fue, lo vio claro. A estos guerreros no se les sustituye, se les protege, pero ese blindaje se pone a prueba rápido, porque cuando un jugador alcanza ese nivel, el gigante más gigante suele tocar la puerta. Desde Madrid, el Real Madrid empezó a mover fichas. No era una sorpresa, era más bien la confirmación definitiva de que Luis Díaz ya se sienta en la mesa de la realeza europea. Para el club blanco, el perfil de Díaz encaja como una obsesión moderna: velocidad, verticalidad, imprevisibilidad, capacidad real para decidir en escenarios pesados. Y además, algo que no todos los cracks tienen: sacrificio defensivo, mentalidad de no rendirse, ingredientes perfectos para noches grandes de Champions. El Madrid no lo miraba como promesa, lo miraba como garantía inmediata, pero se encontró con la muralla bávara. La respuesta desde Múnich fue un silencio que sonaba a negativa total. No hubo reuniones relevantes, no hubo tanteos serios, no hubo contraofertas. No existía disposición a sentarse a negociar. La directriz era inamovible. Para Company y la directiva del Bayern, vender a Luis Díaz ahora sería dinamitar la primera columna de un edificio que apenas están levantando. Sería traicionar el propio proyecto, porque los equipos que quieren dejar huella se construyen alrededor de sus símbolos, no entregándolos al primer canto de sirena. Y aquí es donde el choque toma forma de choque real, dos filosofías frente a frente. De un lado, el poder histórico y económico del Real Madrid, un club acostumbrado a que su voluntad pese como ley en el mercado. Del otro, un Bayern herido en el orgullo, decidido a reconstruir hegemonía desde la convicción, la identidad y la lealtad a una idea. Dinero contra pertenencia, tentación de venta millonaria contra firmeza de plan a largo plazo. Ahora, para poner los rumores en el suelo y mirar el tablero con calma, hay 3 puntos que explican por qué el nombre de Luis Díaz aparece con tanta fuerza en Madrid. Primero, el ruido alrededor de Vinicius. La prensa internacional lo ha ubicado en un escenario delicado, con versiones sobre estancamientos en su renovación y con la sombra de ofertas astronómicas que podrían aparecer más adelante, especialmente pensando en mediados de 2026. Esa incertidumbre abre la puerta a la búsqueda de alternativas, y ahí es donde el nombre de Díaz se ilumina. Segundo, la comparación de perfiles. No es casualidad que se relacione a Díaz con el Madrid. Deportivamente, es de los pocos futbolistas capaces de replicar un impacto similar al de Vinicius por la izquierda. Desequilibrio, 1 contra 1, influencia constante sobre el ataque. Los análisis tácticos lo sostienen. Sería un reemplazo casi natural en dinámica y agresividad. Tercero, las prioridades reales del Madrid. Aún con el ruido, conviene no perder la perspectiva. Medios más especializados advierten que el club blanco puede tener otras urgencias en la lista, como reforzar el lateral derecho o el mediocampo, y la posible llegada de otras figuras podría mover presupuesto y enfoque, dejando la operación por un extremo, por brillante que sea, en un segundo plano. Pero, por ahora, el mensaje desde Alemania es cristalino y no admite interpretación. Luis Díaz es intransferible. El guajiro ya no es solo un jugador, es un símbolo, es carácter, rebeldía, futuro. Es el rostro de un Bayern que quiere volver a ser temido. Esto apenas empieza. El verano es largo y en el fútbol nadie debería decir nunca con demasiada tranquilidad:
Pero hoy, al menos hoy, un club ha demostrado que la convicción puede pesar más que el dinero. La guerra fría entre Múnich y Madrid ya está en marcha, y el mundo mira porque cuando dos titanes chocan por una joya como Luis Díaz, el final rara vez pasa desapercibido. ¿Cederá el Bayern ante una oferta imposible de rechazar o logrará Company construir su imperio alrededor de su rey colombiano? La pregunta queda flotando. ¿Ustedes qué piensan, cracks del fútbol cafetero? ¿Se mantiene firme el Bayern o el Real Madrid termina imponiendo su poder? Dejen su opinión en los comentarios, suscríbanse para no perderse ninguna actualización de esta novela y, como siempre, que viva el fútbol. Y ahora viene la parte que pocos se atreven a decir en voz alta, porque detrás de ese "no está en venta" hay un mensaje doble, uno para afuera, para Madrid y para cualquiera que sueñe con tentarlo, y otro para adentro, para su propio vestuario, para su propia gente, para un Bayern que en los últimos tiempos sintió, aunque no lo confesara, que la autoridad se le iba escapando entre dedos. Cuando un entrenador se planta así, no solo protege a un jugador, marca jerarquías, ordena el relato y le recuerda al mundo quién decide, porque esta frase de Company no se pronuncia si el club está débil. Se pronuncia cuando el club quiere volver a ser temido y entiende que el miedo no se recupera con discursos bonitos, sino con actos. El Bayern, históricamente, no se ha construido como un club vendedor, se ha construido como un club que recoge talento, lo potencia, lo vuelve campeón y lo sostiene. Por eso, cuando anuncian que Luis Díaz es intocable, están diciendo que ya no van a vivir reaccionando a lo que hagan otros, sino obligando a los otros a reaccionar a lo que ellos decidan. Y claro, inmediatamente aparece otra pregunta. Si el Bayern está tan convencido, ¿por qué el ruido no se apaga? ¿Por qué la novela sigue? Porque en el mercado hay una regla no escrita. Cuando un club dice intransferible, los otros no siempre escuchan imposible. A veces escuchan sube el precio. Y ahí es donde entra el juego psicológico, el juego de presiones, los intermediarios, las filtraciones interesadas, los titulares fabricados para medir temperatura. Cada verano el fútbol se convierte en una guerra de percepciones. Y en esa guerra, Madrid es maestro. Lo primero que hace el Real Madrid cuando identifica un perfil perfecto no es necesariamente mandar una oferta formal. Muchas veces manda señales. Deja que el nombre circule. Permite que ciertos periodistas instalen el tema. Alimenta la conversación de manera indirecta. Porque así se hace el trabajo sucio. Se pone al jugador en el centro, se crea ilusión, se empuja el escenario a un punto donde parezca inevitable. El problema para ellos es que aquí el Bayern ya salió a cortar el cable desde el inicio, sin esperar a que el incendio se propague. Y esa decisión tiene consecuencias internas gigantescas. Porque para Luis Díaz, escuchar al entrenador decir públicamente que es esencial es un respaldo que cambia todo. Cambia cómo se siente dentro del vestuario, cambia su peso en las decisiones, cambia su rol. No es lo mismo ser una figura importante que ser un símbolo de proyecto. Lo segundo, te convierte en un punto de referencia, en el jugador que el resto observa cuando hay presión, cuando el partido se enreda, cuando el estadio exige respuesta, y también cambia el trato del rival. Cuando un futbolista pasa a ese nivel, ya no lo marcan con respeto, lo persiguen con obsesión. Ahí aparece el otro elemento que explica por qué Company lo blinda con tanta fuerza, la idea de identidad. Porque el Bayern no solo necesita ganar, necesita reencontrarse, y reencontrarse en un club como este significa volver a imponer una sensación. Aquí mandamos nosotros. El problema de los últimos tiempos no fue solo perder partidos o quedar eliminado en instancias duras, fue perder ese aura, esa atmósfera que hacía que los rivales entraran a la Allianz Arena con una duda en la garganta. Y para recuperar esa aura, el club entiende que no puede darse el lujo de desprenderse del jugador que enciende el caos, del futbolista que obliga a la defensa rival a retroceder, a girar, a respirar con miedo. Porque Luis Díaz no es un jugador cómodo para nadie. No lo fue en Portugal, no lo fue en Inglaterra, no lo es en Alemania. Su estilo no pide permiso, su fútbol no se negocia. Cuando recibe, no piensa en asegurar la jugada para verse ordenado, piensa en romper, piensa en desordenar, piensa en convertir la banda en un lugar donde la defensa se sienta vulnerable. Y eso es oro en el fútbol moderno, porque los equipos se han vuelto cada vez más estructurados, más calculadores, más cerrados. Entonces aparece un tipo que no respeta el guión y cambia la escena. Pero el blindaje
para ser blindaje de verdad, también exige algo más que palabras. Exige hechos. Y ahí entran dos escenarios que, aunque no se digan siempre, están sobre la mesa. El primer escenario es contractual. Cuando un club declara a un jugador intocable, lo lógico es que busque asegurar el vínculo, ajustar condiciones, reforzar cláusulas, enviar un mensaje claro de largo plazo. Si el Bayern quiere que esta historia sea coherente, tarde o temprano tendrá que convertir el discurso en una estructura contractual que lo proteja. Y eso también es parte de la guerra, porque si Madrid huele grieta, insiste. Si Madrid detecta que el jugador no está del todo amarrado al proyecto, vuelve a la carga. Pero si el club le cierra todas las puertas, el tema se enfría. El segundo escenario es deportivo. Si Luis Díaz es el estandarte, entonces el equipo debe ser construido alrededor de una idea que lo potencie. No se trata de dámela y arregla todo. Se trata de crear un sistema donde su agresividad sea la chispa, no la única fuente de fuego. Y aquí Kompany tiene un desafío enorme: hacer que el Bayern sea reconocible, intenso, dominante, con una identidad que respalde a sus mejores hombres. Porque un jugador puede ser símbolo, sí, pero si el equipo no acompaña, el símbolo se desgasta, se frustra, se agota. Y por eso este choque con el Real Madrid es más profundo de lo que parece. No es solo un tira y afloja por un fichaje, es la disputa por la narrativa del poder. Madrid quiere seguir siendo el club que, cuando elige a alguien, lo termina teniendo. Bayern quiere volver a ser el club que, cuando decide proteger a alguien, nadie lo toca. Y cuando esas dos narrativas chocan, no ganan solo los dirigentes. Gana el mercado, gana la prensa y también gana el espectáculo. Porque ahora imaginen lo que sucede en los pasillos. Imaginen los teléfonos que empiezan a sonar, agentes preguntando, intermediarios tanteando, gente ofreciendo soluciones que no se pidieron. Y también imaginen a los rivales del Bayern, los otros gigantes europeos, observando esta postura y pensando: si el Bayern está blindando a Díaz, es porque está preparando algo. Nadie se pone tan firme por capricho. Se pone firme cuando tiene un plan. Y ese plan, si es real, implica más movimientos, implica una reestructuración, implica una ambición de volver a competir por lo máximo, no por hacer buen papel. Y en el otro lado, en Madrid, la lectura también es clara. Si de verdad se activa un escenario de transición o de dudas con Vinicius, el club necesitaría una respuesta inmediata. No puedes perder una pieza así sin tener preparada otra. Y ahí es donde Luis Díaz aparece como un nombre que calma ansiedades, un nombre que garantiza impacto, un nombre que no necesita adaptación emocional a la élite porque ya vive en ella. Por eso, aunque ahora el Bayern cierre la puerta, la historia no desaparece, solo se desplaza, se convierte en una guerra de desgaste. Y aquí viene el punto que puede ser decisivo: el jugador. Porque al final, cuando los clubes chocan, muchas veces el desenlace se define por la cabeza y el corazón del futbolista. Si Luis Díaz está plenamente convencido de que su destino está en Múnich, el Bayern tendrá fuerza para resistir. Si aparece una grieta, si aparece una duda, si aparece una seducción que toca una fibra, el escenario cambia. Y el Real Madrid sabe exactamente a qué fibras apela: grandeza, historia, Champions, el relato del destino. Eso lo manejan como nadie. Pero también hay una verdad que pesa. En un club como el Bayern, cuando te conviertes en símbolo, te conviertes en algo más que un nombre en una lista. Te conviertes en la cara de una idea. Y hay jugadores que, en ese momento, sienten que encontraron su lugar, que su carrera tomó sentido, que no están solo pasando por un club, sino construyendo algo. Si Luis Díaz siente eso, no habrá titular ni rumor que lo mueva. Ahora, lo que no se puede ignorar es que el verano siempre trae trampas. Un día todo parece cerrado y al siguiente aparece una cifra que cambia la conversación, porque existe esa oferta que no se planea, esa que llega y pone a dudar hasta al más firme. Y ahí es donde la pregunta central vuelve con más fuerza. ¿Cuánto vale un proyecto? ¿Cuánto vale la identidad? ¿Cuánto vale la convicción cuando el mundo te pone delante una cantidad que te permitiría financiar otras operaciones, reconstruir otras posiciones, abrir otras puertas? El Bayern, con este gesto, está diciendo que el valor de su proyecto es superior al valor de cualquier venta, y esa frase es poderosa, pero también peligrosa, porque obliga a sostenerla. Si mañana aceptan negociar, se rompe la credibilidad. Si mañana escuchan ofertas, se debilita
facilita el mensaje. Por eso Company eligió una frase absoluta, porque sabía que una frase tibia habría sido una invitación al asedio. Y por eso esta historia no se trata solo de Luis Díaz. Se trata de quién manda en Europa. Se trata de qué clubes siguen teniendo la capacidad de decir no, y que ese no sea respetado. Se trata de si el fútbol moderno todavía permite que exista esa vieja idea de clubes que no se venden, que no se arrodillan, que no se convierten en supermercado de estrellas. El Bayern está intentando demostrar que sí, y entonces, con todo esto, la novela entra en su fase más tensa, porque ahora cada partido de Luis Díaz será leído como una señal. Si celebra con fuerza, si habla con cariño, si muestra conexión con la grada, dirán que se queda. Si un día sale serio, si un día hay un gesto frío, dirán que se va. Así funciona el circo, así funciona el mercado, así se construye la tensión. La pregunta, en este punto, ya no es solo si el Real Madrid lo intentará. La pregunta es cuántas veces lo intentará y de qué manera. Con ofertas directas, con movimientos paralelos, con presiones mediáticas, con rumores cruzados, porque cuando el Madrid fija un objetivo, rara vez lo suelta rápido. Pero también es cierto que cuando el Bayern decide blindar a alguien de verdad, suele ser un dolor de cabeza para cualquiera. Y ahora sí, te lo dejo abierto para que lo digas tú. ¿Tú crees que esta postura del Bayern es una muralla real? ¿O es el inicio de una negociación que todavía no se confiesa? ¿Crees que Madrid terminará encontrando la grieta? ¿O que Company va a imponer su proyecto con Luis Díaz como bandera? Deja tu opinión en los comentarios, y si quieres que siga con la continuación de la novela, con los posibles movimientos que podrían cambiarlo todo y con cómo podría reaccionar cada lado, dímelo y continúo desde aquí.